Bueno, hablando del gobierno anterior, estamos en comunicación con quien supo ejercer la conducción del Ministerio de Economía en el último tramo del gobierno anterior y ahora es diputado nacional del Frente para la Victoria. Estamos hablando de Axel Kicillof. Axel, Iván Yagroski te saluda. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acá tratando de dilucidar si fue positivo. Es una sensación. No caigamos ahí. No caigamos ahí que ya cortó el entrevistado. Mira, yo tengo acá la factura y no sé, yo la veo bastante real, ¿eh? Bastante real. Bueno, Oscar Lamberto, me comentaban acá los chicos, que dijo que era un problema de la capital. Es el nuevo auditor. El nuevo auditor general de la Nación, exactamente. Bueno, al margen de las apreciaciones de los funcionarios del oficialismo y de la opoficialismo, ¿qué reflexión hicieron ustedes sobre el fallo de la Corte? Sí, la primera cuestión a marcar es que el fallo de la Corte no hace otra cosa que poner blanco sobre negro y digamos darle una validez ya legal a algo que le había dicho al gobierno, no digo medio país, casi todo el país, porque el hecho de que no se había seguido los procedimientos era un elemento que bueno, se le planteó al Congreso, pero le planteó buena parte del sistema judicial a través de jueces de primera instancia, la Cámara de La Plata. Es decir, que el tarifazo estaba mal hecho, algo que el gobierno no quería reconocer. Y lo segundo, que me parece que la Corte se queda un poco corta, es que también le están diciendo los usuarios, los residenciales, pero sobre todo las pequeñas y medianas empresas, los comercios, es que el tarifazo que marcó el gobierno es impagable. Que eso es algo que yo remitiría al principio de realidad, ¿no? Ya que hablamos de fenómenos psicológicos, principio de realidad de cualquier medida de gobierno es que se puede aplicar. Y si, como vimos en estos meses, el tarifazo, la factura de luz, más la factura de gas, más la factura de agua, empiezan a representar en algunos casos 30% del ingreso, a veces más. Y como vimos también en estos meses, para una pequeña empresa, sobre todo los rubros que usan o mucho gas o mucha electricidad, el tarifazo les impide seguir funcionando, y bueno, el tarifazo está mal. Y yo creo que lo que va a ocurrir ahora, y yo lo planteaba como uno de los problemas de la situación que tenemos por delante, es que el fallo de la Corte no obliga al gobierno a proponer en audiencia un aumento de tarifa distinto. Así que puede ser, y algunos ya hablan de que es así, que como viene haciendo Macri durante todos estos meses, un poco haciendo oídos sordos al problema central, que es el contenido, es el monto, es la proporción del tarifazo, vuelva a insistir con lo mismo. Lo cual lo único que ha pasado es que se pospuso y se demoró. Por eso ahora vienen las audiencias públicas, donde tenemos que ver cuál es la propuesta del gobierno también. Ahora, Axel, en esa sintonía, dos cuestiones puntuales. Una, hay como una idea extendida, voy a decir que la tengo yo para no hacer como hacen algunos que le dicen la gente, es decir, la tengo yo, que es que personalmente quien te habla pagaba poco, ¿no? Yo sé que parezco de esos que tienen síndrome de Estocolmo, dice, no, yo pagaba poco, la verdad que tengo que pagar bastante más. Trato de no hacerlo desde ese lugar, pero sí del famoso ejemplo de la garrafa de gas en Chaco y de lo que pagaba yo en electricidad en el barrio de Belgrano. Ya sé que son dos servicios distintos, con dos cuestiones en su cadena distinta, pero como ejemplo, eso por un lado, que me gustaría que me lo respondas ahora, después te planteo la segunda cuestión. No, mira, Iván, yo creo que un poco lo que se va viendo, aunque cuesta reconstruirlo, es que se trata de dos políticas económicas, dos modelos completamente distintos, lo que está pasando ahora y lo que pasó durante estos años. Yo tengo que primero que nada dejar en claro que durante los 12 años que estuvimos en el gobierno,
hubo creo que 9 aumentos de luz y 8 de gas. El último de gas fue en 2014 y también sufrió, después de haberse hecho el aumento, reclamos judiciales, cautelares. En algunos casos se detuvo el aumento, se tuvo que revisar. Es decir, que nosotros habíamos realizado aumentos tarifarios. Lo que pasa, la gran diferencia, que yo diría no es una, son dos, la gran diferencia es que cada uno de los aumentos que se plantearon, aun cuando hubo reclamos, resistencia, incluso en 2008 hubo que volver para atrás con un aumento de electricidad, también porque se generó, bueno, en ese caso, absolutamente fogoneado por los medios hoy oficialistas, ¿no? Decían el aumentazo, el rodrigazo, pero en todos los casos los aumentos fueron mucho menores a y los aumentos fueron menores a porque uno de los criterios que se tenía cuando se generaban cambios tarifarios era que se pudieran pagar. Y bueno, la situación, ahora voy al tema de las provincias y las diferencias, digamos, a nivel nacional, pero esa es una primera cosa, que cuando hacíamos aumentos de tarifas no eran tarifazos. Y aún así hubo resistencia, a pesar de que hoy muchos dicen, bueno, yo podía pagar más, como lo que vos me estás diciendo, y para esos usuarios que estaban preocupados o con culpa de que sus tarifas eran bajas, se hizo la posibilidad de renunciar al subsidio, porque también se avanzó en algo que bueno, que tuvo efectividad, que es que en los countries, en las zonas más de mayor poder adquisitivo, Recoleta, algunas zonas de Belgrano, casi se empezó a hacer barrio por barrio, manzana por manzana, porque discriminar el barrio con el barrio, usarlo de indicador de ingreso no es tan preciso. No, claro. Entonces, se hicieron las dos cosas, se modificaron las tarifas en barrios cerrados, en zonas de alto poder adquisitivo seguras, se dejó una vía abierta para reclamar si no era el caso, y después se dejó al revés, el que había quedado fuera de eso podía renunciar. Pero independientemente de eso, la otra cuestión, y más allá de la tarifa de luz y la tarifa de gas, la verdad que lo que está pasando ahora no es solo que te subió la factura de gas un montonazo, sino que antes te subió el alimento, te subió el transporte, te subieron los impuestos, te subieron... Es decir, que es en el marco de una pérdida muy grande de poder adquisitivo, y es, digamos, un remache más que le ponen ese ataque al bolsillo. Y yo creo que ahí es donde empieza a pasar que, más allá de todas las discusiones del sistema energético, de si hay gas o no hay gas en el país, todas estas discusiones, lo cierto es que con una inflación que ha superado en algunos casos al doble el aumento de los salarios, de las jubilaciones, de las asignaciones, de las becas, de los ingresos de los comerciantes, y una caída muy fuerte de la demanda, este nivel tarifario, la verdad es que no hay gente que tiene que elegir si comer o pagar la boleta, y empresas que tienen que decidir si pagar la boleta o cerrar el negocio. Entonces acá hay una integralidad de la política económica que, bueno, que aparece claramente en la cuestión de la tarifa de gas, porque probablemente sea la última que entró, y además porque vino un invierno crudo, y entonces parece la tarifa de gas, pero no es solo la tarifa de gas, claro, es el programa económico entero. Total, claro. Axel, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochik. Cuando esta semana, bueno, lo dijimos al principio del programa, llamaba la atención de ver a algunos funcionarios ya soltándole la mano completamente a Juan José Aranguren, y uno se pregunta ahí si es Aranguren o quién toma las decisiones, porque incluso hablando con un ex ministro de Economía, algo que se hablaba es, mira, hoy no hay ministro de Economía, te decían. Está este equipo de coordinación económica que toma las decisiones, el famoso Excel, pero, viste, cuando aparece Aranguren, de repente se lo quieren sacar de encima. ¿Quién es el que para vos toma estas decisiones? Y si se usan funcionarios como mascarones de prueba. ¿Qué pensás de esto? Mauricio Macri. Yo no sé si las toma con conocimiento completo, detallado, o digamos con qué tipo de información, pero no hay duda que una decisión de esta magnitud la toma el presidente. Porque y no hay errores, voy a hacer un aumento de 1.600%. Yo como ministro le llegaba a plantear a Cristina, he decidido aumentar 1.600%, y bueno,
si lo tomara en consideración, tendríamos infinidad de reuniones con otros para consultar y tomaría la decisión, porque no hay duda de que es sustancial lo que está planteando. Si Macri no la tomó, es más grave que si la tomó Macri. Si un ministro puede hacer un tarifazo de esta magnitud sin la aprobación, el consentimiento y el análisis del presidente, ahí sí estamos complicadísimos. Y esta cuestión del Excel, y lo del Excel, esto de famoso Excel que Aranguren dijo que había que cumplir. Y bueno, ahí hubo un problema, creo yo, con la interpelación a Aranguren, que es ese sabor amargo o ese sabor a nada que dejó la sesión de 10 horas ahí en el Congreso, porque Aranguren la verdad que no pudo explicar con qué criterio o con qué objetivo, y si ese objetivo estaba cumplido, se definió este aumento. ¿Por qué digo que no lo pudo explicar? Y yo creo que hay dos cuestiones básicas. La primera es que largaron un aumento de 2.000, 1.200%, y después recularon. Y no recularon porque llegaron a la conclusión de que había habido un error en la concepción del aumento. Esto del ensayo y error es mentira. No es que ellos prueban y después analizan cuáles son los factores y cómo pegó esto en los balances de las empresas. Lo que pasó es que hubo una reacción popular, cacerolazos, ruidazos, juicios, así que retroceden por la reacción y por la resistencia que hubo al tarifazo. O sea que avanzan todo lo que pueden, y si se pasan vuelven un poquito atrás, que fue lo que pasó con el 400%. Pero si Aranguren tuviera elementos para justificar que el tarifazo tenía que ser del 1.000 y pico %, no podía explicar por qué después lo había fijado en 400 o 500. Claro. Ese es un tema. Y el segundo tema es que si, como pareció, porque tampoco el gobierno consiguió enhebrar, porque lo hizo sobre la práctica, ya con el problema desencadenado. Es decir, yo entiendo que el tarifazo trató de hacerlo pasar por abajo de la mesa, a ver si pasaba. Cuando apareció el reclamo social, empezaron a inventar explicaciones. Entonces ahí empezaron a decir que era porque se acabó el gas, lo cual no puede ser, porque este año la producción de gas subió un 5%, y claramente por las inversiones del año pasado, porque el gas no es que invertís hoy y mañana tenés gas. Esto es un proceso que viene sobre todo desde la recuperación de YPF, de crecimiento de la producción de gas, con algo que nosotros llamamos Plan Gas, y bueno, venía creciendo, creció 5% este año. Y la demanda de gas, cuando uno mira los números de la industria, que cayó como 9% el último mes, corríjame, creo que fue 8 o 9, y el comercio, que dice la CAME que las ventas cayeron un 5%, y el poder de compra de los salarios. Uno se pregunta por qué hay más problema con el gas este año que el año pasado, cuando subió la oferta y cayó la demanda. Lo otro que dijeron es para tapar un agujero fiscal, ¿no? Esto de cubrir el déficit. Sí, claro. Y ahí tienen otro problema también, porque si Aranguren hubiera dicho esto es para cubrir el déficit, tendría que haber venido a explicar cuánto lo cubría, qué déficit hay, y qué pasaría si es de 400 o de 1.600. Todas esas cosas no las explicó Aranguren. Y yo digo, si su problema es el agujero fiscal, lo que estaban tapando era el agujero fiscal que armaron ellos mismos. Porque si vos sumás las retenciones que les perdonaron a los sectores exportadores de soja, las retenciones que les perdonaron a los mineros, ahora también bajaron bienes personales, es decir, han hecho una redistribución a través de los impuestos, donde los sectores más ricos ya tuvieron los beneficios. Y si ellos dicen que esto es fiscal, fíjate que los 60.000 millones de pesos que dicen que ganaban con este tarifazo son iguales a los 60.000 millones de pesos que le regalaron a sectores que ya se beneficiaron un montón con la devaluación del 60%. O sea que si se hubiera puesto a discutir el problema fiscal, tendría que haber reconocido que había otras formas que no sean cobrarle a un jubilado 2.000 pesos de recaudar plata. Y estarían planteando que el sistema tarifario es para ellos un sistema de recaudación. Y si es un sistema de recaudación, y bueno, son Robin Hood al revés. Claro. Y sacan a los pobres para darle a los ricos. Todo eso no lo pudo explicar Aranguren, y lo que no pueden explicar, que creo yo que es lo grave, es cómo, de qué se trata este programa económico, de tomar deuda, pagarle a los buitres, devaluar la moneda, enriquecer a pocos y empobrecer a muchos. Eso no lo pueden explicar. Por eso
han empezado a decir que esto es un problema energético, que la crisis energética va. Kicillof, sí. ¿Cómo está? Lo saluda Facundo Ale. Quiero consultarle por el blanqueo, porque hace 20 días que en teoría arrancaría el blanqueo, pero finalmente no arrancó. ¿Considera que va a ser un blanqueo más o menos beneficioso que el del 2013, por ejemplo? Mira, yo decía sobre el fallo de la Corte, y esto remite a la cuestión del blanqueo. El fallo de la Corte nos genera también una gran incertidumbre, porque nadie sabe cuánto va a salir el gas, nadie sabe cuánto va a salir la electricidad. Tenemos a las pymes y a los comercios en crisis por esto, pero nadie sabe si se va a volver atrás con eso. Entonces, la verdad que hay una enorme incertidumbre porque nadie sabe cuáles van a ser las tarifas a fin de año, pero nadie sabe cuánto va a ser el dólar a fin de año tampoco. Yo leyendo atentamente la prensa, incluso la prensa oficialista, veo que empiezan de nuevo las presiones devaluatorias, ¿no? Sí. El otro día el cronista, el día del fallo de la Corte, el cronista tituló no con el fallo de la Corte, sino con que Sturzenegger dijo que no va a haber devaluación, que es casi como decir que sí va a haber devaluación, ¿no? Entonces nadie sabe si el dólar va a estar a 22, a 14 a fin de año, y pareciera que adentro del gobierno tampoco hay consenso con respecto a esto. Y digo esto relacionado al blanqueo porque la verdad que con este nivel de incertidumbre, de falta de definiciones con respecto a cuál es la orientación de la política económica, porque si el gobierno Macri dijeran, bueno, nosotros venimos a seguir con la reindustrialización, entonces puede entrar plata para emprendimientos industriales, pero no se sabe si eso es así, no se sabe si el mercado interno, este gobierno pretende activarlo o pincharlo, porque sigue con esa idea de que se vivía en una fantasía, esto tan doloroso de que en la campaña decían podemos vivir mejor y ahora dicen vivíamos demasiado bien. Es decir, que si les va bárbaro, los argentinos van a vivir peor que antes de que llegara Macri, porque se lo merecen, porque nunca todo lo que tenían podían tomarlo como algo real. Era una fantasía, poder comprar un auto, poder llegar a fin de mes, poder calefaccionarse, eran todas fantasías aparentemente para algunos, porque hay otros sectores que tuvieron la revolución de la alegría. Basta ver la foto de Macri en la rural, ¿no? Tuvieron su revolución de la alegría. Basta ver las declaraciones de Singer, los buitres tuvieron su revolución de la alegría. Lo que pasa es que fue una redistribución muy fuerte a través del Estado a unos pocos, al sector financiero, al sector agroexportador, y negativa para las grandes mayorías asalariadas, profesionales, clases medias, comerciantes, industriales, pyme. Bueno, es así. Y a mí el tema de las pymes y el tema del comercio me preocupa muchísimo, porque si no hay demanda, porque la gente no tiene plata en el bolsillo, y además se le genera esta incertidumbre y estos problemas de costo, porque la tarifa, el gobierno no aprendió nada con todo esto, porque va a persistir, parece, con la tarifa de gas para las pymes. Sí, nos lo dijo Nicolás Mazot recién, que para las pymes y que iban a intentar el aumento de gas y de electricidad a posteriori de las audiencias públicas, nos lo confirmó recién. Claro, que va a ser probablemente un clima más benévolo, ya primavera, y entonces no se va a notar tanto, y el lío lo vamos a tener el próximo invierno, cuando lleguen de nuevo las mismas facturas que ahora generaron tanto revuelo. A un mes de las PASO, ¿no? Eso puede ser un problema electoral para el gobierno. Pero, Axel, perdón, la interrupción, yo sé que vos querías avanzar con el tema pymes, pero voy a hacer, uso de la arbitrariedad que hacen los periodistas, y te voy a correr un segundo porque te quiero preguntar algo que dijiste ayer en el foro por una nueva mayoría, creo que se llama, no sé dónde fue, me acaba de agarrar un lapso. En sociales. Y te pido una definición, porque ya viene el programa de Carlos Poliveni y Sofía Caram, cortita, pero dijiste algo así, o corregime si me estoy equivocando. El mensaje era más o menos, dejemos de pelearnos entre nosotros, decías vos, y pongamos los ojos en la unidad para discutir contra este gobierno que está haciendo todo este tipo de políticas que mencionabas antes. ¿Fue algo así? ¿Qué significó ese mensaje? ¿A quién fue dirigido? ¿Crees que hay posibilidad de una unión más amplia que el Frente para la Victoria? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo lo que veo es que este gobierno de Macri tiene una característica que es novedosa, que ni en la campaña, ni ahora que son gobierno,
por lo menos en el terreno de la economía y particularmente ahí, reconocen cuál es su proyecto, cuáles son sus objetivos, y otras veces que el neoliberalismo estuvo a cargo de la economía del país, por ejemplo durante la época de Menem, sí se decían queremos privatizar porque vamos a modernizar el Estado, queremos redistribuir porque creemos en la teoría del derrame. En campaña Macri no habló, no explicó si iba a devaluar, si iba a hacer el tarifazo, dijo que ningún laburante iba a pagar impuesto a las ganancias, es decir, mintió alevosamente con respecto a lo que hoy está pasando. Y lo que yo decía es que si uno se pone de acuerdo y caracteriza que esto, más allá de las particularidades históricas de la época, de la región, esto es un gobierno neoliberal, el neoliberalismo lo que viene a hacer es a retirar el Estado de la intervención y de lo que se llama estado de bienestar, de la salud, de la educación, de financiarlo. El neoliberalismo viene a bajar salarios, porque piensa que en la Argentina los salarios son muy altos, naturalmente, y siempre lo ha pensado, entonces hay que reducirlos. Piensa que Argentina tiene que estar abierta al mundo, porque solo ciertos sectores son viables en el país. Piensa que el interior, bueno, no tiene... Habían hablado de provincias inviables. Yo creo que este es el pensamiento profundo, y las medidas que están desplegando de apertura de las importaciones, de regulación de los mercados financieros, o sea, básicamente promoviendo la fuga de capitales, la de libre entrada y salida, lo que han hecho con los niveles salariales, con las tarifas, bueno, es clásico, es un programa neoliberal, eso es la verdad. Siendo así, yo creo que nosotros, como fuerza política, Frente para la Victoria, kirchnerismo, y bueno, la verdad que tenemos que buscar una articulación con todos aquellos sectores que van a presentar, en principio, oposición rotunda y clara a estas políticas. Y bueno, llevar adelante este tipo de articulaciones me parece que es lo más efectivo que podemos hacer, de la mano de aquellos sectores populares, de aquellas organizaciones sindicales que también estén en ese camino, independientemente de lo electoral, porque si no, nos vamos a pasar en una gran interna cuando lo que hay que hacer es defender a quienes están siendo víctimas de estas políticas, que somos todos de una forma o de otra. Axel, gracias, como